Llegamos a la última jornada de la Liga Hypermotion, jornada número 42, la última de la fase regular de esta segunda división, en la que se van a decidir cosas muy importantes como una plaza de ascenso directo y como dos plazas de playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. De modo que sin más dilación vamos a repasar los partidos que van a conformar esta última fecha de la fase regular de la categoría de plata del fútbol español. Partidos intrascendentes, partidos sin nada en juego. Para el viernes en Castalia tenemos un Castellón Real Zaragoza. Para el sábado, dos partidos en Amalata, Racing de Ferrol, Sporting de Gijón. Y más tarde se jugará en la Rosaleda el Málaga Club de Fútbol, Burgos Club de Fútbol. Para el domingo, a las 3:15 hora canaria, tendremos en el Alcoraz el Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Eldense. Dos equipos que peleaban hasta la semana pasada por el playoff y por el descenso y que se han quedado sin opciones de cumplir sus objetivos. El del Mirandés el del Eldense la permanencia, así que al final este duelo de azulgrana será intrascendente. Se Huesca Eldense a las 3:15 del domingo, y a las 8 de la tarde de ese mismo día tendremos en el Arcángel el último partido de la fase regular de la Liga Hypermotion, que va a enfrentar al Córdoba Club de Fútbol y al Albacete Balompié, y en medio de ese Huesca Eldense y Córdoba Albacete tendremos los partidos en los que hay pues cosas importantes realmente en juego. Todos estos partidos se van a jugar a partir de las 5:30 hora Canarias, 6:30 hora peninsular. Empecemos hablando de la lucha por el playoff de ascenso. Unión Deportiva Almería Estadio, en el equipo indálico. La Unión Deportiva Almería recibe al Club Deportivo Tenerife, equipo que es penúltimo y que está descendido a Primera Federación. A la Unión Deportiva Almería, pues con la victoria le vale para meterse en playoff de ascenso. La Almería sexto, y si gana será equipo de playoff de ascenso. En caso de tropezar el equipo indálico, si el Almería pierde contra el Tenerife o empata, pues dependerá de lo que haga el Granada. La Almería tendría, pues si empata, necesitaría que el Granada empatara también, que no ganara, y en caso de perder contra el Tenerife, pues el Almería necesitaría que también el Granada perdiera su partido. Y es que el Granada va a jugar contra el Racing de Santander en los campos de Sport del Sardinero. Vaya partidazo, el quinto contra el séptimo. Ambos equipos, como la Almería, dependen de sí mismos en el sentido de que si ganan, son equipos de playoff de ascenso. Incluso al Racing de Santander le vale el empate, que también podría valerle al Granada, siempre y cuando que la Almería pierda contra el Tenerife. Racing de Santander Granada. Si el Racing de Santander pues puntúa, es equipo de playoff, pero si pierde el cuadro cántabro, primero el Granada le superaría en la tabla, le alcanzaría a puntos y le ganaría el goleador particular, porque también le venció en la primera vuelta. Y ojo, que si el Racing de Santander pierde, aparte de ser superado por el Granada, podría verse fuera del playoff si el Almería le gana al Tenerife. Así que mucho cuidado, una derrota del Racing de Santander le podría dejar fuera del playoff al equipo cántabro. El Granada pues necesita eso, la victoria, con ella sería equipo de playoff y le valdría el empate en ese caso que decía antes, que es la derrota de la Almería en su estadio contra el Tenerife. Los tres equipos implicados dependen de sí mismos, tanto Almería como Racing como Granada. Con una victoria están en playoff, pero hay mucho en juego y puede haber giros inesperados en la tabla clasificatoria en esa pelea por la quinta y sexta plaza. Hablemos ahora por la lucha por el ascenso directo. 3 partidos, 3 equipos, el Mirandés, el Oviedo y el Elche peleando por intentar subir de manera directa a la primera división. Que más difícil lo tiene es el Club Deportivo Mirandés. El equipo jabato juega en el estadio del colista del Cartagena, Cartagonova, Cartagena Mirandés, pero el equipo jabato necesita que tropiecen pues tanto el Real Oviedo como el Elche. De hecho, al Mirandés pues le valdría el empate del Elche y la victoria. Lo que le pasa al equipo jabato es que si se mete el Oviedo en empates a puntos, pues le perjudica al Mirandés, porque si hay triple empate a puntos con el Elche, pues gana el Elche, y si hay empate a puntos con el Oviedo, el equipo jabato sale también perdedor. Así que el único empate a puntos que le vale al Mirandés es el de 75 puntos con el Elche, que eso implicaría una victoria del Mirandés y un empate del Elche en Riazor. Así que, para ir un poco más al grano, el Mirandés ascendería si gana, y el Elche pues pierde o empata en el estadio de Riazor, y siempre que el Oviedo no le gane al Cádiz. Así que necesita esos dos tropiezos de sus rivales el Mirandés, además de ganar su partido en Cartagonova. Vamos al caso de Real Oviedo, que va a jugar en casa, en el Carlos Tartiere, contra un Cádiz que viene de meterle 4-0 al Huesca en el nuevo Mirandilla. Así que veremos si el equipo amarillo es capaz de aguar otra fiesta, que dejó al Huesca sin opciones de pelear por el playoff con esa goleada la semana pasada, y veremos si amarga un Oviedo que lleva pues 4 victorias consecutivas en casa y que fuera pues también se ha mostrado intratable desde la llegada de Belko Paunovic. Se muestra como un equipo imbatido el Real Oviedo, ganándolo todo en casa. Fuera de casa lleva 2 victorias, lleva empates, así que está el cuadro Carballón en un momento de forma espectacular. Está pues eso, 2 puntos por debajo del Elche. El cuadro Carballón sí que necesita ganarle al Cádiz. En caso de ganarle al Cádiz para
Para el Oviedo sería indiferente lo que hiciera el Club Deportivo Mirandés porque dependería de lo que hiciera el Elche. Si el Elche puntúa, el Oviedo no asciende directo. De ninguna de las maneras. Así que el Oviedo necesita ganarle al Cádiz y necesita que pierda el Elche en Riazor. Así de claro son las cábalas de Real Oviedo para ascender a Primera División. Y el que más sencillo lo tiene, a priori, es el Elche, que va a jugar en el estadio de Riazor contra el Deportivo de La Coruña. Un estadio siempre complicado. Finalmente parece que el Deportivo sí va a poder contar con Jeremai, que sonaba para ser convocado con la selección española sub-21, pero parece que finalmente sí va a poder ser de la partida. Y bueno, al Elche, con la victoria, le vale para ascender. El Elche, si gana, es equipo de Primera División. Y si empata, el Elche solo se vería fuera del ascenso directo en un supuesto, que es quedar empatado a puntos únicamente con el Club Deportivo Mirandés. Es decir, que si el Elche empata, solamente se quedaría sin ascender si el Mirandés le gana al Cartagena y el Oviedo tropieza en casa contra el Cádiz. Porque imagínense que el Elche pues empata su partido en Riazor y que ganan el Mirandés y el Oviedo. Habría un triple empate de 75 puntos. Pues bien, en ese triple empate saldría ganador el Elche. En el caso de empate a puntos con el Oviedo, imagínense que el Elche empata y el Oviedo le gana al Cádiz y el Mirandés pues tropieza en su partido contra el Cartagena. Pues en ese empate a puntos entre Elche y Oviedo, el Elche gana el golaveras particular al Oviedo. Pero si el Oviedo tropieza, el Elche empata y el Mirandés gana, en el empate a puntos entre Mirandés y Elche subiría a Primera División el Mirandés. Así que el empate le vale al Elche, salvo que quede empatado a puntos únicamente con el Mirandés. Pero así que vamos, parece que al Elche le valen muchas de las opciones mientras puntúe. La más sencilla, sin lugar a dudas, es la victoria en Riazor, que le daría el billete matemáticamente a Primera División al equipo ilicitano. Así que esos serán los partidos en los que está en juego el playoff de ascenso y la segunda plaza de ascenso a Primera División, porque la primera plaza de ascenso la tiene el Levante Unión Deportiva. Merece hablar en exclusiva del partido del equipo de Orriols, del equipo que es de Primera División, el Levante de Calero, que jugará también a las 5:30 porque se está jugando el ser campeón de la Liga Hypermotion, algo que yo creo que ya el Levante pues le dará igual después de haber conseguido ese objetivo del ascenso a Primera División. El equipo dirigido por Calero será campeón de la Liga Hypermotion. Si puntúa, si empata o gana el partido, será campeón. Y también podría ser campeón perdiendo siempre y cuando el Elche no gane su partido contra el Málaga Club de Fútbol. Contra el Deportivo de La Coruña. Así que sencillas las cábalas del Levante, puntuando campeón. Y si pierde, pues si el Elche no gana, también lo sería. Enfrente van a tener a la Sociedad Deportiva Eibar de Beñat San José, y que vale la pena pues destacar los números que ha firmado el cuadro vasco desde la llegada de su entrenador hace 15 jornadas al banquillo. Nada más y nada menos que 7 victorias, 7 empates y solo una derrota. Brutal la racha de la Sociedad Deportiva Eibar desde que cambió de entrenador. El equipo armero en los 10 primeros partidos con Beñat San José pues había firmado 3 victorias y 7 empates. Pero les vino bien la derrota en casa contra el Club Deportivo Mirandés, porque desde entonces el equipo armero lleva 3 victorias consecutivas con las que se planta en el Estadio Ciudad de Valencia para intentar aguar la fiesta del campeón de Liga al Levante Unión Deportiva. Así que esta será la última jornada de la fase regular de la Liga Hypermotion. ¿Crees que el Levante será campeón? ¿Quién crees que le acompañará en la zona de ascenso directo a Primera? ¿Quiénes se colarán en esa quinta y sexta plaza por la lucha de los playoffs? Comenta, dale a me gusta y hablemos del fútbol de plata.